Hola, 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 mis chismosos favoritos. Volvemos al ruedo con más detalles, más intrigas y por supuesto, más drama sobre la supuesta crisis entre Demet y Can. Si antes esto era una chispa, ahora parece un incendio forestal que amenaza con arrasar con uno de los romances más mediáticos de Turquía. Agárrense que vienen curvas. Bien, recapitulando un poco para los que se conectan ahora mismo, el titular es explosivo: bomba Demet a Can, cásate ya. Abogado de por medio. La combinación de estas 4 palabras ya nos da una idea de la magnitud del problema. No estamos hablando de una simple pelea de enamorados por quién lava los platos o por el control remoto. Aquí hay algo mucho más profundo, más serio y posiblemente más irreversible. Pero, ¿de dónde surgen estos rumores? ¿Quiénes son los primeros en encender la mecha de esta bomba? Pues, como suele ocurrir en estos casos, la información empieza a filtrarse a través de fuentes anónimas cercanas a la pareja. Amigos en común, asistentes, peluqueros, hasta el repartidor de pizza. Todos parecen tener algo que decir sobre la relación de Demet y Can. Y aunque no podemos confiar ciegamente en estas fuentes, lo cierto es que cuando el río suena, como ya les dije, agua lleva. Las primeras señales de alarma saltaron hace unas semanas, cuando se notó una disminución en la frecuencia de sus publicaciones conjuntas en redes sociales. Antes Instagram era un festival de fotos románticas, declaraciones de amor y gestos de cariño. De repente el silencio. Un silencio ensordecedor que en el mundo de la farándula equivale a una sirena de alerta roja. Pero no solo fue la falta de actividad en redes sociales lo que levantó sospechas. También se notó una cierta frialdad en sus apariciones públicas. En eventos a los que asistieron juntos se les veía distantes, poco comunicativos y con una tensión palpable en el ambiente. Los abrazos ya no eran tan efusivos, las miradas ya no eran tan cómplices y las sonrisas ya no eran tan genuinas. Pequeños detalles sí, pero que en conjunto delatan que algo no anda bien. Ahora, entrando en el terreno de las especulaciones, las razones detrás de esta supuesta crisis son variadas y, como ya les adelanté, hay que tomarlas con pinzas. La teoría de la agenda laboral saturada es una de las más plausibles. Demet, convertida en una auténtica reina de la televisión turca, encadena proyecto tras proyecto. Su popularidad ha trascendido fronteras y ahora es una de las actrices más cotizadas del momento. Esto inevitablemente implica largas jornadas de rodaje, viajes constantes y una dedicación casi exclusiva a su carrera profesional. Can, por su parte, tampoco se queda atrás. Después de un breve paréntesis en su carrera, ha vuelto a la carga con nuevos proyectos que lo mantienen igualmente ocupado. Además, su espíritu aventurero lo lleva a explorar nuevos horizontes, lo que a menudo implica pasar largas temporadas fuera de Turquía. Esta distancia física, sumada a la presión del trabajo, podría haber afectado la relación. Es difícil mantener viva la llama del amor cuando uno está constantemente de viaje y el tiempo para compartir juntos es escaso. La comunicación se resiente, la rutina se pierde y poco a poco, la relación se va desgastando. Otra teoría, quizás más polémica, apunta a diferencias en cuanto a sus planes de futuro. Al parecer, Demet estaría deseando formalizar la relación y dar el sí, quiero, lo antes posible. Una fuente cercana a la actriz asegura que ella siempre ha soñado con una boda de ensueño, con un vestido blanco, una gran fiesta y una familia numerosa. Can, sin embargo, no estaría tan convencido. Después de haber vivido relaciones intensas y mediáticas en el pasado, el actor sería más cauto a la hora de dar un paso tan importante. Recordemos que Can ya ha estado en el ojo del huracán amoroso, y quizás ahora prefiere tomarse las cosas con más calma y no precipitarse. Esta disparidad de deseos podría haber generado tensiones y discusiones en la pareja. Demet, impaciente por avanzar en la relación, podría haber presionado a Can para que se decidiera. Y Can, sintiéndose agobiado, podría haber reaccionado alejándose y mostrándose más reticente. Y llegamos al meollo del asunto, al rumor más jugoso y escandaloso de todos, la posible existencia de terceras personas. Aquí, mis amigos, entramos en un terreno pantanoso, donde las pruebas son escasas y las especulaciones abundan. No voy a dar nombres ni a señalar a nadie, porque no quiero contribuir a la difusión de rumores infundados. Pero sí les puedo decir que, según algunas fuentes, tanto Demet como Can habrían sido vistos en compañía de otras personas en actitud sospechosa. ¿Infidelidad? ¿Coqueteo? ¿Simple amistad? No lo sabemos con certeza.
Lo que sí es cierto es que estos rumores han añadido más leña al fuego y han contribuido a crear un clima de desconfianza y tensión en la pareja. Pero independientemente de cuál sea la causa principal de la crisis, lo que realmente preocupa a sus fans es la confirmación de que hay un abogado de por medio. Esta noticia, que saltó a la prensa hace unos días, ha sido como un jarro de agua fría para todos aquellos que aún confiaban en una reconciliación. La presencia de un abogado, especialmente si se trata de un especialista en divorcios y separaciones, sugiere que la situación es mucho más grave de lo que pensábamos. ¿Están Demet y Can preparando su separación legal? ¿Están negociando los términos de un posible acuerdo? ¿O simplemente están buscando asesoramiento para proteger sus intereses en caso de que la situación empeore? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son un misterio. Ni Demet ni Can han roto su silencio. Se mantienen herméticos y no han hecho ninguna declaración pública al respecto. Esta actitud, aunque comprensible, alimenta aún más las especulaciones y da alas a los rumores. Mientras tanto, las redes sociales arden. Los fans de la pareja están divididos. Algunos se niegan a creer en la ruptura y claman por una reconciliación. Otros, más realistas, asumen que la relación ha llegado a su fin y se resignan a aceptar la realidad. En cualquier caso, lo que está claro es que el futuro de Demet y Can es incierto. La relación, que parecía tan sólida y prometedora, se encuentra en un momento crítico. Y solo el tiempo dirá si podrán superar esta crisis o si, por el contrario, tomarán caminos separados. Personalmente espero que puedan encontrar una solución que les permita ser felices, ya sea juntos o separados. Porque al final del día, lo más importante es que ambos estén bien y puedan seguir adelante con sus vidas. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Demet y Can lograrán salvar su relación? ¿O creen que ha llegado el momento de decir adiós? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. Y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades de este culebrón turco. Los quiero mucho. Hasta la próxima.